Cyber siseó molesto, mientras su compañera de escotilla Sue se deslizaba sobre su cola girando de regreso a la capucha de Flare ante el grosero Salarian, y recordó por qué no se suponía que intentaras encender tu capucha cuando estabas dentro de un traje ambiental. Sus escamas estaban dobladas en ángulos extraños y sacaba sus dos lenguas de tenedor con dolor, mientras su compañera de escotilla movía la cabeza de arriba a abajo, con alegría. «Cállate. Todavía no nos has dicho qué estamos haciendo en este... ¡Por el amor de Dios!». Planeta siseó de nuevo deslizándose hacia adelante, lentamente, mientras su traje irradiaba calor en sus venas de sangre fría. Estaba seriamente enamorado de su compañera de escotilla. Ella había irrumpido en su casa y exigido que la acompañara en una misión de salvamento sin aceptar un no como respuesta cuando obviamente él había protestado. Ella simplemente había usado un arma absorbente de calor para ponerlo a dormir, y él se despertó en su nave. La mayoría consideraría eso un secuestro, pero ambos lo habían hecho esto el uno al otro desde que eran pequeños. Crías, la cola de ese se balanceaba de lado a lado, mientras ella continuaba avanzando, empujando nieve lejos de su cuerpo. Ella comenzó a responder deteniéndose y luchando por empujar a un lado lo que parecía ser un pilar colapsado en su camino, la palabra de Cervo, y protestó en voz alta mientras gruñía. Parecía pesado, mucho más pesado de lo que estaba acostumbrado a ver desde las misiones de salvamento. «Bueno, Cyber, no puedo hacer esto por mi cuenta. Estamos rescatando un Terran Outpost». Cyber se detuvo detrás de su compañero de escotilla y dejó que su mandíbula se desencajara y abrió ligeramente. Casi estranguló a su hermana, justo allí cuando finalmente logró empujar el pilar a un lado, un golpe muy denso, reverberando a través de ambos trajes. «Ambiental es un Terran Outpost. ¿Estás loco?», gritó en su casco ese haciendo una mueca por el volumen. Podía verla bajar manualmente el volumen de su casco mientras le reventó los agujeros de los oídos a él. No le importó que ella hubiera tomado la decisión más tonta que jamás había tomado. Ese tú lo sabes mejor, los restos de Terán siempre están atrapados en el cielo alto, solo porque ya no están cerca. No significa que no sean menos peligrosos. Él le dio un golpe en la parte trasera de su traje ambiental, con su cola casi perdiendo el equilibrio. Mientras lo hacía, Su resopló con fastidio, mientras se frotaba la parte de atrás de su cabeza volviéndose hacia él e intentando hacer estallar su propia capucha y experimentando el mismo dolor que él tuvo cuando había intentado inclinar la cabeza de dolor y un poco de derrota. «Cyber, ya sabes, los restos humanos valen 10. Steen de paga. Ambos tenemos años de experiencia. Estaremos bien». Hubo un fuerte gemido bajo sus vientres. El suelo tembló violentamente, mientras ambos buscaban frenéticamente alguna trampa que pudo haber puesto, pero no pudo buscar por mucho tiempo. La nieve bajo sus trajes comenzó a deslizarse hacia abajo, como si se estuviera drenando en algún hueco debajo de ellos. El pilar que Sue apenas había movido fuera de su camino, deslizándose bajo la nieve, gritó Cyber. Agarró a su compañero de escotilla y trató de deslizarse lejos del piso, que se derrumbaba, pero no fue lo suficientemente rápido, y ambos fueron succionados bajo la nieve, silbando y gritando, mientras caían más y más profundo con un puff de nieve. Ambos aterrizaron en una gran pila de nieve, probablemente formada por la nieve que acababa de caer, antes de que ellos desafortunadamente hubieran sido arrastrados con ella. Gimiendo de dolor, revisó su traje en busca de daños. Había algunos rasguños y su sistema de calefacción había recibido una paliza, pero estaba bien en general. Siempre y cuando salieran de aquí pronto podría reparar fácilmente el elemento de calefacción roto. El que no estaba roto. Solo tendría que compensarlo. Ahora, Sue, ¿estás bien?, susurró levantándose del piso bien tanto como él podría. La mitad de él nunca dejaría el suelo. Escuchó un gemido más doloroso del otro lado de la pila de nieve y comenzó a deslizarse hacia su compañera de escotilla. Cuando llegó a donde podía verla, se movió levemente. Ella había
Aterrizó a medio camino en el pilar, el paquete electrónico de su traje, chisporroteando levemente, así que se deslizó frenéticamente más rápido antes de escucharla, gemir de nuevo y dejar salir una risa oscura. Lentamente, se puso sobre su vientre y pasó sus manos por su cuerpo haciendo una mueca. De dolor cuando llegó a la mitad de su cola. Bueno, creo que tenías razón. Esta fue una muy mala decisión. Creo que me rompí un par de costillas y me fracturé la cola. Suspiro y envolví una armadura alrededor de su cintura mientras la ayudaba a moverse lentamente, mirando alrededor donde habían caído había cables y tubos por todas partes. Muchos de los tubos eran del doble de su tamaño o más grandes, muchos destrozados. Casi todos estaban oscuros. No había nada adentro más que huesos y hielo. Los cráneos de lo que se suponían que eran Tern eran aterradores. Eran sólidos a diferencia de los suyos. Sus mandíbulas eran un solo pedazo sólido de hueso, y donde sus ojos deberían haber estado. Eran negros y extremadamente inquietantes. Era como si todavía los estuvieran mirando, pero había uno que no era negro ni destrozado. Estaba cubierto de escarcha y nieve. Una luz verde parpadeando lentamente en la parte inferior. Susurró siseando empujándola con su brazo. Ella hizo una mueca de dolor antes de que sus propios ojos encontraran el tubo que brillaba suavemente y se abrió. De par en par comenzó a deslizarse hacia adelante sobre su propio resbalón, gritando desde el brazo de su hermano, mientras él silbaba de nuevo tratando de detenerla. Pero ella se escabulló de sus manos solo, apenas sintiendo su agarre mientras colocaba una mano enguantada en el tubo. «Creo que podemos vender esto a la coalición galáctica», le preguntó de repente girando la cabeza y dando una sonrisa codiciosa. Cyber sacudió la cabeza violentamente, pecho respirando agitadamente mientras sus ojos recorrían la habitación. Algo estaba muy mal. Aquí, muy, muy mal. No le gustaba la sensación de este lugar, eclosión, compañero. No deberíamos estar aquí. Algo se siente suave, susurró mientras pasaba sus garras enguantadas sobre la superficie del objeto, lentamente quitando el hielo y la nieve, luego tratando de saltar hacia atrás, con un agudo silbido de dolor, su cola golpeando el fondo del tubo con una luz verde parpadeando, cambiado de verde a rojo, mientras el pez de liberar gas llenaba el aire. Una voz automatizada gimió viva, asustando tanto a como a Siv, iniciando procesos de revitalización. Error. Un sujeto encontrado procediendo. 10%, 25%, 50%. Reiniciando insuficiencia cardíaca. Reiniciando insuficiencia cardíaca. Reiniciando éxito. Revitalización en 80%. Reiniciando la función cerebral. Bienvenido, éxito. De nuevo, y Cyber. Temblaron de miedo mientras escuchaban y observaban cómo los brazos robóticos tendían a la sombra oscura dentro del tubo, oculta por la escarcha, y la nube de gases que fluían desde adentro. Y Sver se alejaron del tubo. Trozos de hielo cayeron en la nieve con un suave puff. La sombra se avanzó dejando escapar un profundo gemido cuando una mano salió disparada de la nube de gas y agarró el borde del tubo. Luego otra mano se inclinó desde la oscuridad y la forma respiró hondo y empujó hacia adelante, su forma aclarándose cuando emergió. Era un Terán, un verdadero Terán vivo que respiraba. Cyber no sabía qué hacer. Nunca le habían dicho qué hacer en esta situación. No había oído hablar de humanos. Que se congelaran y regresaran de entre los muertos no era posible. No debería estar allí. Hubo un suave zumbido cuando algo duro fue presionado contra su frente. Cyber congelándose en su lugar. Así que ustedes dos se van a quedar ahí o me van a decir qué está pasando y mientras todos mis amigos están muertos. La morena gruñó. Sus ojos azules se fijaron en los de él. Había un gruñido en su rostro, y ella parecía absolutamente furiosa. Supuso eso tenía sentido. Ella acababa de despertar de entre los muertos. Tal vez era una una no muerta, que regresó para vengarse imparable y consumida por la rabia. Si ella estaba, ambos estaban muertos de todos modos. No sabemos sobre este lugar específicamente.
La Terana gruñó y presionó lo que fuera que estaba contra el casco de su traje ambiental con más fuerza, un sonido de raspado llenando los oídos de ese, mientras sus pupilas como rendijas se dilataban, su respiración se aceleró mientras la Terana se ponía más furiosa. Ese intervino rápidamente y agregó, algo propio desesperada por salvar a su compañero de escotilla. Solo somos salvadores. La morena cerró los ojos y respiró profundamente. Antes de sacar lo que Siever ahora podía ver, era algún tipo de arma de sujetó su cabeza y la sostuvo a la altura de su cadera, pellizcándole el puente de su nariz. No puedo entender ni una palabra de lo que ustedes dos estaban diciendo. Bueno, supuse que eran palabras. Solo me estaba susurrando. Ella se alejó. Sus pasos sacudieron el suelo bajo ellos mientras comenzaba a hurgar en la nieve sacando cajas del hielo que no habían visto. Cuando cayeron, aparentemente los ignoraron. Mientras se ponía una chaqueta gruesa de un material grueso sobre sus dedos, era casi como un traje ambiental propio, pero no tenía casco, o el casco no tenía una placa frontal para sellar. En la atmósfera probablemente podría tocarle la cara si quisiera. Bueno, si era 6 longitudes más alto, ¿cómo está respirando? Zoe le susurró inclinándose y silbando bajo. Se inclinó hacia ella y suavemente comenzó a deslizarse hacia atrás mientras mantenía sus ojos en la cola de Terán que se balanceaba en la nieve. No tengo ni una sola pista. Honestamente creo que podría ser una suma. Ambos asintieron como si estuvieran a punto de mameluco. Ató algo a su brazo, un objeto largo que brillaba hacia el extremo más horrible. Probablemente un rifle de algún tipo, y se volvió hacia ellos. Puedo escucharte. Sabes que no puedo entenderte. Así que mejor no estés conspirando para matarme. El Terán apuntó el rifle a los dos luz naranja pulsando de adelante hacia atrás mientras ella lo nivelaba. Ambos temblaron de miedo mientras ella agitaba el rifle. Vamos, tienes que entender esto. Empujó a Siever hacia atrás y él comenzó a deslizarse hacia adelante. Sue, siguiéndolo justo detrás de él mientras el humano lo empujaba hacia un conjunto de escaleras que conducían de regreso a la superficie. Siever sintió que el rifle presionaba su espalda nuevamente y comenzó a deslizarse escaleras arriba, solo deteniéndose cuando no vio a Sue siguiéndolo a su lado. Girándola vio sus escamas verdes, se habían aplanado de miedo mientras ella miraba entre él y el Terán. No puedo subir, es demasiado doloroso, susurró y Siever se erizó. ¿Qué hago? ¿Quieres decir que es demasiado doloroso? Te moviste muy bien hace unos momentos. Ese se sacudió la cabeza de un lado a otro y siguió mirando frenéticamente entre el Terán y las escaleras antes de que el primero la tomara por la cintura y la levantara del suelo como un saco de papas. Deja de tener arcadas con Loli y bajemos de esta roca, gruñó. Zoe se cayó de inmediato mientras Siever se deslizaba hacia arriba y solo se detenía cuando no podía avanzar más. Una enorme viga había caído sobre el último tramo de escaleras bloqueando su camino. Estaban atrapados y iban a morir de hambre aquí abajo con un Terán no muerto. Tan empujó a Siever fuera del camino mientras resopló y bajó su rifle. Se formaron enormes pulsos de energía antes de atravesar el frente del arma y derritió el rayo en un charco de acero fundido. «¡Sigue moviéndose!», gruñó Siever. Avanzó tan rápido como su estómago podía. Empujó la nieve fuera del camino. No quería estar en el lado equivocado. De esa arma, bajo cualquier circunstancia, tenía crías propias para cuidar bien futuras crías. Con suerte, definitivamente necesitaba encontrar a alguien con quien poner huevos, especialmente después de todo este viaje que había terminado. Estaba rescatando por un tiempo muy largo. Horas después de Siever, abrió las puertas de la bahía de la nave, con la que él y su Hatchman habían ascendido al planeta. No era una nave muy grande, en absoluto, solo, suficiente espacio para su hermano en sí mismo. La humana tuvo que agacharse, gruñendo de dolor mientras bajaba a Sue al suelo. No había dicho una palabra en todo el tiempo que había sido saludada por el Terán estando completamente en silencio. Completamente a diferencia de C, hasta ahora Siever. Tan pronto como lleguemos al espacio, quiero que abras las puertas de la bahía y espaciemos a este monstruo. Ella siseó, moviéndose hacia el puente con inmensa velocidad. Siever, sin embargo, se preguntaba algo como, «El Tan
¿No tenía un traductor universal? ¿Y por qué incluso si han estado extinto desde hace mucho tiempo? Bueno, aparentemente no, pero aparentemente sí deberían entonces haber tenido uno de su tiempo en la etapa galáctica. Él todavía estaba reflexionando sobre esto, mientras la morena levantaba su brazo y colocaba un arma en la pared de la nave. El metal aparentemente se desprendió de su brazo y se integró en la pared de la nave SS. Ella tiene nanomáquinas, él chilló deslizándose tan rápido como podía. Realmente no había ningún lugar a donde ir, y podía ver la nave gradualmente cambiando a su alrededor. Los pasillos se estaban haciendo más altos, más anchos y más acogedores para los Terran. Ella estaba tomando el control de su nave compañera a un ritmo aterrador, y cuando irrumpió en el puente vio a Sue mirando. Se movía como si su superficie estuviera hecha de arena palancas, cambiando de posición, almohadillas de escáner de ADN rompiéndose y siendo reutilizadas. Para otra cosa, se acurrucaron juntos en la esquina de la habitación, mientras la nave gruñía estirándose en una forma más aerodinámica. Casi parecía un pájaro, alas abiertas y listas para volar. El puerto de observación se había expandido de un pequeño ojo de buey circular a una enorme ventana, que mostraba una furiosa tormenta de nieve que se movía hacia su nave. Terran bastante bien, ¿eh? Ambos saltaron cuando un Terran se paró en la puerta del puente, una nueva esclusa de aire formándose sobre su cabeza mientras ella entraba a la habitación. Ella palmeó el costado de la nave y se inclinó una pequeña protuberancia que se estaba formando en la consola. Ella se lo rompió y se lo puso en la oreja estirándose. Señaló con el dedo a los dos y sonriendo mucho mejor. Habla Seaver. Solo tembló de miedo, pero ese se inclinó hacia adelante y desbloqueó su casco mostrando su capucha, casi tan pronto como ella estuvo libre de su yelmo restrictivo. Tú, bronceado, estás robando una nave de la coalición galáctica. ¡Mi nave! Ella gritó Fang, mostrando mientras se enderezaba a su altura máxima, que apenas llegaba al pecho del Terran. Ellos arquearon una ceja y luego fruncieron el ceño antes de levantar una mano con un dedo en primer lugar. Acabo de despertar de la criogenización, en una habitación llena de mis amigos muertos, sin idea de quiénes son ustedes dos, y qué diablos pasó. Seaver podía ver a ese preparándose para comenzar a gritar de nuevo antes de que el bronceado levantara otro, dedo frunciendo el ceño más fuerte en segundo lugar. Toda la instalación fue destruido mi hogar, el lugar donde hice amigos, y viví durante los últimos 10 años. 10 años, respiró profundamente, pero esta vez antes, ella podría decir una palabra. Ese interrumpió con su propia refutación. Y somos salvadores, nos apuntaste con un arma, y luego tuviste la oportunidad de reutilizar mi nave, así que cierra tu sucia boca, ladrona. Se deslizó hacia adelante y tocó el pecho de Taran. No fue tan intimidante como Seaver. Pensó que quería ser más bien un toque ligero, y apenas desfasando al Terán. Ella simplemente empujó las garras fuera del camino. Con qué facilidad, lástima, parece que no tienes otra opción que escucharme ahora. Entonces porque estos nanobots no te dejarán volar mi nave fuera de aquí sin mencionar que tengo una potencia de fuego superior. Los miró a ambos de arriba a abajo y presionó algunos botones en la consola. Los motores rugieron a la vida, mientras el mundo exterior se convertía en una mancha blanca. Luego tiraba de una palanca en forma de U. La nave se inclinó en un ángulo muy agudo hacia atrás antes de disparar hacia adelante, arrojando a Seaver y Zoed hacia atrás y contra la pared desmayándose. Un rato después, Seaver llegó y se levantó del suelo con un gruñido e hizo una mueca. Parece que estaba haciendo mucho eso. Lily, y miró alrededor. El puente estaba cubierto de varias luces diferentes que se transmitían a través de la nueva ventana del puente. No podía ver a Sue, pero la morena estaba mirando por la ventana con las manos unidas detrás de la espalda en completo silencio. Pensó en tenderle una emboscada, pero estaba casi seguro de que lo haría. Ni siquiera estaba seguro de si su veneno funcionaría en un Terran, así que simplemente no lo intenté.
Hizo un suave sonido y esperó a que ella se diera la vuelta, pero nunca lo hizo. Estuve mirando tus archivos de datos. Hay mucho ahí. No creo que ni siquiera tu hermana lo supiera. Había un libro completo sobre la historia galáctica, y sin embargo, ni una sola mención de humanos en ningún lugar, lo cual es muy extraño, ya que comenzamos toda esta era espacial. Ahora, ella giró los ojos enfurecidos mientras golpeaba la consola y gruñía. Cyber casi esperaba que lo hiciera. Dobla por la mitad. Así que dime qué le pasó a mi especie. Esa última frase fue tan fría y amenazante. Cyber pensó que iba a matarlo allí mismo. Bueno, me enseñaron que Terran se había destruido a sí mismo, extendiéndose demasiado. Entre las estrellas, el Terran le arrojó algo a Civ. Voló demasiado rápido para que él lo viera, y una barra de hierro se incrustó en la pared de la nave temblando y gorjeando lentamente mientras el resto de su energía se dispersaba, se aplastó en su misión temblando mientras se cubría la cabeza. La sección sobre Terran era muy corta en mi educación, dijo Shaq, manteniendo la mirada baja mientras sacudía la cabeza. Soltó un suspiro y se acercó, ayudándolo a volver a ponerse boca abajo y quitando todo lo que se le había pegado a su traje. Todavía no se lo había quitado y se estaba poniendo incómodo. Lo siento, no quise enojarme contigo. Probablemente no esté ayudando a la situación. Tu hermana era extremadamente agresiva y pensé que podrías estar. Mintiendo se rió y se arremangó, mostrando dos heridas punzantes que casi a la misma distancia habían sido selladas con una sustancia marrón costrosa que las cubría, pero claramente eran una herida de mordedura. Cyber estaba muy contenta de no haber intentado emboscarla claramente. El Venom no le había hecho nada, así que sí lo siento, pero no creo que lo seas. Creo que eres mucho más razonable que tu hermana Cyber. Inclinó la cabeza, asegurándose de mantener su capucha plana contra su cuero cabelludo. Mientras miraba al terror o humano de arriba a abajo, ella llevaba una camiseta blanca fina, las mangas cortadas justo debajo del hombro, pantalones negros con muchos bolsillos y un recubrimiento negro sobre su brazo izquierdo, él pensando que eran las máquinas. Nom, que robaste su nave, fue lo primero que pasó sus labios, sus garras tratando de cerrar su propia boca antes de que se fuera. Pero era demasiado tarde, el humano levantando una ceja antes de soltar una risa como un ladrido muy diferente a su propia gente. Lo hice. No iba a quedármela, pero ella parecía tal que realmente tenía que meterme con ella, asintiendo para sí misma, y le dio una palmadita a Sif en la espalda casi tirándolo al suelo, mientras se dibujó a sí misma en toda su altura, elevándose sobre él una vez más mientras le sonreía. Pero necesito esta nave, lo siento, no puedo devolverla, todavía necesito averiguar qué nos pasó. Cyber pasó las siguientes semanas conociendo a los humanos. No es que él tuviera muchas opciones. Estaba atrapado en el barco a menos que quisiera dejar afuera la esclusa de aire, lo cual fue una idea terrible. Resulta que su compañero de escotilla había sido arrojado al vientre del barco, el bergantín, como lo llamó el humano. No estaba segura de por qué, pero ella no daría más detalles. Al final, él sí se enteró de su nombre. Todo había pasado tan rápido en el sitio de salvamento que no había prestado atención a lo que el robot había anunciado cuando emergió de su crioterapia e incluso liberó su escotilla. A Eve no le había gustado que se doblara. Así que, Eve, ¿a dónde vamos? Nunca me dijiste a dónde nos dirigimos, le preguntó mirando por la ventana del puente y observando cómo pasaban las estrellas. Enanos rojos, gigantes blancos, todo tipo de estrellas diferentes. Eve suspiró y tocó el suelo con el pie, algo que Tiff había llegado a encontrar absolutamente fascinante. Bueno, la Tierra, realmente necesito asegurarme de que mi hogar al menos todavía esté allí, respondió. Su voz se quebró un poco. Había estado pensando mucho en esto. Parecía que tenía sentido que le hubiera dicho que su gente estaba extinto casi inmediatamente, o al menos se fue. Cyber le dio una palmadita en la pierna, mientras un silbido y desaprobación ponía los ojos en blanco. Te ha vuelto muy amigable. Con nuestro secuestrador compañero de escotilla, escupió haciendo que Cyber se girara y le mostrara su capucha, levantándose a su altura máxima y deslizándose hacia adelante. Él empujó su pecho contra el de ella.
En desafío la empujó a la habitación de al lado, mientras ella lentamente se deslizaba hacia atrás, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. Bueno, tú me secuestraste. Ya sabes directamente de mi casa. No solo eso, sino por qué no lo haría ella. No ha intentado matarnos. Estamos atrapados en esta nave con ella y compañero de escotilla. ¿Puedo recordarte que nos metiste en este predicamento al tocar cosas que no debiste haber tocado él? Lentamente. Levantó la voz mientras hablaba hasta que estuvo casi gritando. No se había dado cuenta de que tenía tanto enojo en sí mismo con su hermana, pero lo hizo. Sus ojos mostraron dolor, pero sus acciones mostraron que ella no se sintió herida por el contenido de lo que dijo, sino porque había dirigido su ira. ¿Hacia ella? ¿Cómo te atreves? Ciber, yo soy el salariano mayor, yo soy el mayor de la escotilla, tengo los derechos. Eve entró en la habitación y simplemente agarró a ese por la capucha y la arrojó por un agujero que se estaba formando en la cubierta y la escuchó sisear enojada desapareciendo en la distancia hacia el bergantín. «Maldita sea, es una Eve», dijo y sacudió la cabeza. Y se dirigió hacia la consola antes de correr hacia ella. Sonó una alarma que les gritó a los dos mientras Ciber la seguía rápidamente y entraba al puente con un resoplido. La vista que tenía por delante había cambiado. Un planeta rojo, salpicado de verde que se hacía más grande lentamente antes de que hubiera un brillo, una nave enorme materializándose ante ellos, una capa apagada de adelante hacia atrás. Era torretas angulares y cañones que cubrían su superficie mientras giraban lentamente hacia su pequeña nave y era diminuta, apenas una mota a su lado. Ciber supuso que era probablemente del tamaño de una luna muy grande, si no un planeta enano. Un mensaje. Ladró desde un altavoz debajo de la mano de Eve, nave extranjera. Retroceda. Esta es una zona de cuarentena según lo establecido por la Coalición Galáctica. Cuarentena indefinida. No se permiten heridas. Eve escuchó antes de que una sonrisa de depredador se extendiera por su rostro. Cuarentena que agarró la columna de dirección y la empujó. Los motores delanteros cobraron vida y desequilibraron la nave torretas. Dispararon apenas rozando la nave mientras Eve pasaba en picada junto a la nave cuarentena. Ofensiva, esquivando lluvia tras lluvia de balas y plasma fuego. Ciber gritaba de miedo a cada disparo pensando que todos estaban muertos, mientras Eve definitivamente los mantenía con vida. Solo unos momentos más. Este gato y ratón continuaron hasta que entraron en un cinturón de asteroides. La nave se detuvo lentamente, mientras comenzaban a esquivar trozos de roca en lugar de armamentos, y luego pasaron frente a ellos una brillante canica verde y azul, flotando lentamente en naves espaciales que iban y venían desde la superficie hasta la extremadamente grande luna que orbitaba el planeta. El relé de comunicaciones estaba siendo destruido por cientos de mensajes que los golpeaban a todos a la vez, todos aparentemente automatizados. Palabras duras moduladas electrónicamente fluían a sus oídos. Eve suspiró y se recostó contra la consola con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy en casa».